Entonces vamos a dar paso al doctor José Raúl Lambertino, que ya lo habíamos que trabaja en la clínica Sommer y en colpodiagnóstico, el, y nos va a presentar también un caso que yo diría probablemente de una falla de la ecografía de las 11 a las 14, o una falla no, o una mala interpretación. José, adelante, muchísimas gracias, qué pena con los inconvenientes técnicos, pero ya te veo muy bien, bienvenido. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación y por aceptar ese caso clínico que voy a presentar a continuación. Se trata pues de una paciente que consultó a nuestra institución con motivo de sus ecografías de rutina. En ese caso consultó inicialmente por la ecografía de tamización genética. Es una paciente de 28 años que en su primer embarazo no hay consanguinidad con la pareja y no hay antecedentes personales ni familiares de importancia en esa gestación. Inicialmente se realizó una ecografía de tamización genética de semana 11 a 14, donde se observó un feto de características normales, con una translucencia nucal de 2.6 y presencia de hueso nasal, sin alteraciones también en la evaluación anatómica, con una evaluación cardíaca normal en ese momento de la gestación y sin ninguna otra alteración anatómica del primer trimestre. Regresa de nuevo a nuestra institución en la semana 21 y 3 días con para una ecografía de detalle anatómico. En ese momento estaba creciendo en el percentil 17 y se encuentra un hallazgo de unos huesos largos pequeños, pero dentro de percentiles normales. Sin embargo, también llamó la atención en ese momento los dedos de ese feto. En ese momento eran dedos cortos que impresionaban separados, y además de eso se observaba una leve prominencia frontal, y eso llamó la atención al momento de la evaluación. Aquí vemos en la imagen un edema del antepié. El edema no era tan marcado, pero se observaba la elevación del antepié dado por un edema. Y como en las manos se observaba también unos dedos cortos separados, generalmente, principalmente pues la observación que llamó la atención fue esos dos hallazgos en ese momento. Dado que se manifestó en esa etapa, en el segundo trimestre, y que se observaba esos dedos cortos separados y los huesos largos cortos, se sospechó inicialmente en una displasia esquelética, probablemente como primera opción una acondroplasia. Sin embargo, no se realizó panel molecular por el rendimiento de ese tipo de estudios antenatales, y esperando a la evolución clínica y posterior realización postnatal. En ese momento no se realizó ningún otro juicio clínico, y en el seguimiento de la semana 24 y 4 días se encuentra una bebé que creciendo en el percentil 7 con Doppler fetal y de uterinas normal. Entonces se reevalúa el caso y hacemos en esa imagen observamos como el edema del antepié es mucho mayor, y las evaluaciones cardíacas seguían siendo normales, sin alteraciones estructurales ni funcionales. Y en ese video vemos cómo también el edema no solamente era de pies, sino que también la mano, se veía el dorso de la mano edematizada. Ese edema, que también se vio en la semana 21, a esa semana era mucho mayor, y era lo más significativo de la exploración, el edema periférico en manos y pies. Entonces, en una bebé de sexo femenino con percentiles bajos del esqueleto axial y que llamaba la atención por el linfedema, se reevalúa el caso y tenemos entonces otra probabilidad diagnóstica en ese momento, y pensamos entonces en una presencia de un síndrome de Turner, pensando principalmente que la tasa de aparición es mucho más alta que la de una displasia esquelética, y haciendo el juicio clínico con base en los datos ya expuestos. Se programó para una amniocentesis, la cual se realizó en la semana 28, y este examen arrojó un resultado en los siguientes días con un reporte de una monosomía X. Se confirma entonces la presencia pues, de un síndrome de Turner, y a esa paciente que inicialmente con una tamización aparentemente normal y con hallazgos del segundo trimestre del linfedema periférico, se le confirma y se hace la asesoría sobre la presencia de la monosomía X. Posteriormente, la paciente tiene seguimiento y nacimiento en la semana 37 y 2 días. Es una niña
que nace con bajo peso al nacer y teniendo sin presencia pues, de alteraciones cardiovasculares. El seguimiento posterior al alta es normal y no se encontró ningún otro tipo de alteraciones durante la estancia hospitalaria en el posparto. En el primer trimestre pues, es un hallazgo ultrasonográfico frecuente en aneuploidías, la presencia pues, de una translucencia nucal aumentada. Y para el síndrome de Turner también hay un promedio, digamos, establecido de translucencia nucal que más o menos ronda los 7.8 milímetros, que es mucho más amplia que el promedio de síndromes como Down, Edwards o Patot. Sin embargo, y eso está asociado principalmente pues, al linfedema central, en ese caso en particular, ese no fue el hallazgo cardinal. El síndrome de Turner no solamente se acompaña de higroma quístico, sino que también puede estar presente el edema generalizado, derrame pleural y ascitis y anomalías cardíacas y renales, que en ese caso en particular tampoco se observaron. Ya el doctor Carlos Alberto había hablado algo de la prevalencia del síndrome. Se encuentra más o menos en una de cada 2.000 a 2.500 mujeres nacidas vivas. Y el reconocimiento prenatal es muy importante porque sirve para tamizar complicaciones. Ya decía que varios órganos se pueden ver comprometidos, establecer evaluaciones especializadas y hacer una adecuada consejería a la familia para una preparación adecuada al nacimiento. Sin embargo, aquellos que se pasan a las tamizaciones realizadas durante el embarazo tienen generalmente diagnóstico en la infancia o diagnósticos tardíos por no ser prenatales. Generalmente se presentan como, o se encuentra como clave diagnóstica el linfedema periférico principalmente, y la baja talla como digamos, hallazgos típicos del diagnóstico en fases tardías. El periodo perinatal es un tiempo crucial para identificar a esas pacientes. Ya decía que los hallazgos de edema central, principalmente por el linfedema central, son puntos cardinales en el diagnóstico. Y la identificación temprana no siempre será fácil, como en ese caso, con hallazgos no tradicionales, se retrasó un poco la identificación, pero gracias al juicio clínico se logró hacer un diagnóstico prenatal del caso. Establecer entonces un diagnóstico temprano en la vida puede hacer una profunda diferencia en los resultados clínicos y en la calidad de vida de los niños con síndrome de Turner, principalmente por un adecuado enfoque y una evaluación temprana por especialistas, digamos, adecuados e idóneos para su manejo. Ese era el tema que traía para presentar. Muchas gracias de nuevo al comité organizador. Doctor José Raúl, una pregunta, pues digamos que es el caso en muchos aspectos, pero que un hallazgo que usualmente es una clave diagnóstica postnatal nos sirvió esta vez para un diagnóstico prenatal, encontrar un linfedema y hacer un diagnóstico de una monosomía X a partir de un linfedema, pues digamos que es muy poco común. ¿Ustedes pensaron en algún otro diagnóstico diferencial? Porque esto puede ser un hallazgo muy inespecífico. Y ellos ya hablaron de la displasia, pero yo me refiero a cualquier otro agente, digamos, estudiaron torches, hicieron algún estudio adicional o de una vez sospecharon el síndrome de Turner. Pues en realidad no hicimos otros, pues los estudios de TORCH sí se realizaron, pero no se enfocó inicialmente el diagnóstico pensando en una condición infecciosa, porque además de pues es decir, el bebé no tenía ninguna otra manifestación, no tenía anemia, no presentó ningún otro tipo de hallazgo sucesivo, excepto pues un peso bajo inicial y que posteriormente incluso los hallazgos, digamos, del sexo femenino, la baja talla del esqueleto axial y el linfedema, pues nos hicieron pensar como una principal opción en el síndrome de Turner. También pensamos en otras condiciones puntuales, ¿cierto? Es decir, como por ejemplo Milroy como posibilidad diagnóstica, pero en general son de menor presentación y por lo tanto nos inclinamos inicialmente por el estudio de cariotipo, pensando en que la tasa de frecuencia, la aparición es mucho más frecuente que esas otras condiciones. Unos cuadros muy floridos, como tú lo presentaste, con higromas quísticos, con cardiopatías. ¿Este caso era un mosaico o era un Turner, solamente pues un Turner en toda la línea celular? En todas las líneas celulares se reportó el hallazgo pues, de la monosomía, no fue un hallazgo identificado como mosaicismo.
se está escrito en la literatura que en muy pocos casos, pues no siempre en todo se presenta únicamente pues el linfedema central, sino también periférico, pero en vez de ser la regla, más bien la excepción. En ese caso en particular, como digo, pues gracias a que nos enfocamos, digamos, en probabilidades, hicimos el enfoque por ese lado y llegamos al diagnóstico del síndrome. Bueno, por acá pregunta el doctor Hernando de Bucaramanga. Pregunta que si el linfedema se reabsorbió, José, que si el examen físico de esta niña fue completamente normal al nacimiento y que si el linfedema se reabsorbió durante el seguimiento del ultrasonido. En el seguimiento, en la historia clínica postnatal, no hay evidencia pues, de alteraciones clínicas. De hecho, pues al parecer no encontraron mayores hallazgos. Yo no tengo más datos del seguimiento posterior al alta, pero sí tengo pues, la información del momento del alta, y en ese momento pues no había hallazgos adicionales a lo que se describió previamente pues en la evaluación prenatal, pero no había ningún otro tipo de hallazgo. El linfedema, el edema pues, periférico tampoco estaba descrito en ese momento en la evaluación.